dificultades. Les cuento entonces que todo esto de alguna manera se basó en nuestra comprensión de lo que es, qué lejos que estoy, no veo lo que es más vinculado con la institución escolar y con el medio familiar y socioeconómico. Tomando en cuenta además que cuando hablamos de potencialidades individuales estamos siempre hablando de habilidades y vulnerabilidades, porque desde un punto de vista cognitivo, ¿verdad?, sabemos que el rendimiento cognitivo nunca es homogéneo, ¿sí? Entonces partimos de esta base y organizamos lo que se llama un programa, en donde la primera clave para nosotros fue considerar la intersectorialidad. Es decir, este programa, el programa INTERI, para fortalecer la estabilización de niños en contextos de vulnerabilidad socioeconómica, estaba vinculado a la interacción intersectorial, ¿sí?, con aportes específicos vinculados a la educación, la salud y el desarrollo social, ¿verdad? Cada uno de nosotros aportando desde nuestra perspectiva específica y complementaria. Bien, ¿cuál fue la clave 2? Buscamos un paradigma de comprensión de las dificultades de aprendizaje, y acá nos estamos alejando un poco de la educación y nos estamos poniendo un poco más en la situación de aquella persona que tiene una dificultad para aprender, ¿verdad? Y para nosotros la clave 2 fue trabajar sobre el paradigma de la neuropsicología del desarrollo. Cuando nosotros hablamos de neuropsicología del desarrollo nos estamos refiriendo a una disciplina que toma en cuenta la estructura y el funcionamiento cerebral, pero sobre todo considerando la plasticidad y lo que tiene que ver con los vínculos, tanto familiares como con los educadores, en cuanto a la posibilidad de organización de las funciones cognitivas y de los vínculos sociales, porque todo esto no se puede separar, ¿verdad? Entonces, para nosotros la clave 3 tuvo que ver justamente con el trabajo en equipo interdisciplinario. Desde el principio pensamos que esto era imprescindible. A medida que hemos trabajado en este sentido nos hemos dado cuenta de que de verdad que es impensable poder trabajar desde una sola disciplina todos estos problemas. Y la realidad es que lo que nosotros vemos son diferentes perfiles de funcionamiento cognitivo en los niños, y que en general se asocian con también distintos perfiles de comportamiento, por lo cual se hace necesario hablar de abordajes integrales. No nos alcanza con un tipo solo de abordaje. En general tenemos que entender individualmente de qué se trata, cuál es la situación de ese niño, de esa familia, en esa institución educativa, y en función de una evaluación pormenorizada de todas estas funciones intentamos establecer un plan que en general es un plan que implica a la interdisciplina. Trabajamos en equipo además, y el equipo está presente en los centros en todo momento, en conjunto, tomando las decisiones conjuntamente. Bien, esta sería la manera en que habitualmente nos manejamos pensando en aquellos aspectos instrumentales y aquellos aspectos comportamentales. Y ahí está la clave 4, que está vinculada con un fluido vínculo con la escuela y otros ámbitos, ¿sí? De manera que yo pensé que era yo. Bueno, y de esta manera llegamos a otra parte de las claves que tienen que ver con lo que es la detección temprana y el abordaje oportuno. Si ustedes ven en este triángulo, ¿verdad?, que tiene mucho que ver con, bueno, el abordaje educativo es para toda la población, y obviamente que esto está muy vinculado con lo que es el trabajo docente. Nosotros trabajamos en una interfase que tiene mucho que ver con estar cerca de la educación, pero de alguna forma vincularnos con la detección temprana, el abordaje oportuno y la derivación, ¿sí? Este es un modelo que sirve para cualquier tipo
de población. Es un modelo de calidad y que está vinculado con el abordaje apropiado de cualquier niño, cualquier situación de aprendizaje. La clave 6 tiene que ver con el enfoque territorial y, por lo tanto, los equipos ustedes van a ver ahora que están cerca de la escuela y en el territorio. Y por último, la clave 7 tiene que ver con el monitoreo y la evaluación permanente. Nosotros ahora vamos a mostrarles algunas de las cosas a las que llegamos a conclusiones después de pensar todas estas claves y algunas cosas que nos hizo pensar justamente el monitoreo, la posibilidad de evaluar, la posibilidad de entender de pronto para corregir algunos pasos, ¿verdad? Nosotros contamos desde el inicio con la posibilidad de trabajar en conjunto con la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del MIDES. Esto fue sumamente valioso en todo el aprendizaje. Se desarrollaron se desarrollaron una serie de protocolos de historia clínica, una escala de escolarización que, les digo para que después veamos los resultados, es una escala que se validó en unos aproximadamente 4.500 niños de poblaciones de vulneración socioeconómica y que lo que dio es lo siguiente, que cuando el niño tiene un puntaje de 4 o más, esos niños en general tenían más riesgo de tener un fracaso en la escuela y por lo tanto usábamos esta escala para la detección y después la pudimos usar por su sencillez también para medir en algún momento los resultados. Se lo digo porque después les voy a mostrar algún resultado. Recuerden entonces este número 4 o más. Bien. Esta es la cobertura que tiene que ver con los 5 centros, 3 en Montevideo, 2 en el interior, en Canelones. Todo esto es área metropolitana, ¿verdad? Y allí ven cómo hay aproximadamente 500 niños que por año recibían todo este tipo de abordajes que les comentaba. Sí. Esta es la distribución por edad de los niños. El programa está enfocado a los niveles 4 y 5 de preescolar y primer año y segundo año de escuela. Como ven, es relativamente flexible, hay niños que siguen atendiéndose a pesar de los años, pero en general se respeta bastante. Esas son cifras correspondientes a 2011, 2012 y 2013. ¿Seguimos? Esta es la distribución por sexo de los niños de los distintos años. Seguimos. Y bueno, y esto es algo que lo que quiero focalizar la atención tiene que ver con, estos son niños de primero y segundo año, que nosotros atendemos en los centros a lo largo de los años, y vemos cómo cuando nosotros ingresamos estos niños en la atención, tienen un porcentaje de repetición sumamente elevado, mucho más que el porcentaje general. Fíjense que promedia un 40% de estos niños que están en sus primeros años escolares y sin embargo el 40% o más ya tienen una repetición escolar. Sí, la siguiente. Eso es para que veamos las cifras globales con respecto a 2011 y 2012 con respecto a la repetición en primer grado y en segundo grado y la repetición global, para que vean la diferencia entre las poblaciones que nosotros seleccionamos y la globalidad del universo de la escuela, ¿no? Y me tengo que correr, perdón. Entonces, por otro lado, ahí estamos viendo la cantidad de tratamientos que reciben los niños por año. Les decíamos que para un abordaje integral había que considerar el perfil cognitivo, el perfil de comportamiento y en función de esos perfiles definir cuáles eran las estrategias que se iban a utilizar. Y eso ustedes lo ven ahí, el número de tratamientos que reciben los niños por año tiene que ver con que varios técnicos desde la psicomotricidad, desde la fonoaudiología, desde la psicopedagogía o desde la psicología y la psiquiatría abordan a estos niños. ¿Seguimos? Bien. Esta es la escala de funcionamiento escolar que está separada por ítem para que veamos un poco cómo realmente, esto es un promedio entre los años 2011 y 2013, y ustedes ven, a medida que con respecto al inicio de la intervención y al final de la intervención, cómo desde un principio nosotros, a través de la escala, midiendo cada uno de los ítems,
que como ven no son solamente cognitivos, sino que están vinculados también con la regulación emocional y vincular, cómo esos ítems de alguna manera mejoraron desde el primer momento, ¿sí? Fue visible desde el primer momento que mejoraban. ¿Por qué digo esto? Porque hubo otros índices que no fue tan fácil de ver que mejoraban. Seguimos la siguiente. Ahí tenemos, si ustedes miran, son los 3 años, este es el número global de la escala, ¿verdad? Y ustedes ven cómo... me cuesta leer. Gracias. Bueno, ustedes ven, en rojo están el porcentaje menos de 4 y en rosa está el porcentaje de 4 o más, que decíamos es el número de la escala que de alguna manera está señalándonos que hay un funcionamiento, digamos, de riesgo. Y ustedes ven que entre el inicio y el final de la intervención, que en general es de 1 año, de la medición, se observa cómo aumenta la escala de rojos y disminuye la escala de rosas entre el inicio y el final de las intervenciones a lo largo de los 3 años. ¿Seguimos? Esta es la percepción del maestro de aula que nosotros le preguntamos cada año al principio y al final de la intervención. Como ven, hay una creciente percepción de mejoría en los maestros de aula que están muy cerca de nosotros. Adelante. Y esto es también cómo se modifican distintas manifestaciones sintomáticas que aparecen en los comportamientos, en el perfil de comportamiento de los niños. ¿Seguimos? Y bueno, y llegamos acá. Llegamos acá que de alguna manera tiene que ver esto con lo que decíamos hoy de la dificultad que nosotros teníamos en definir que había una mejoría en los índices de repetición. El porcentaje de repetición en el primer año que nosotros pudimos medir esto fehacientemente prácticamente era el mismo. A pesar de que se veían mejorías en otras tareas, en realidad cuando volvíamos a hacer la medición de la repetición escolar en esos niños sobre los que habíamos hecho la intervención, se repetía un importante porcentaje. Como ven, a lo largo de los 3 años esto va mejorando y en el 2013 logramos que haya un 27% de repetición en lugar del 40 y pico % del inicio. Ahí se ve una primera mejoría. Seguimos. Y esto tiene que ver con un afinamiento de la percepción que tuvo que ver con nuestros equipos en territorio y la DINEM, que de alguna manera se les ocurrió pensar, bueno, a ver, vamos a afinar un poco la mirada, vamos a ver qué me pueden decir de la adherencia terapéutica que tienen estos niños y estas familias. Y entonces ellos definieron, bueno, estos tienen adherencia, estos no tienen. Cuando logramos ver eso, ahí fue más claro que la adherencia terapéutica, una variable que tenemos que mejorar su definición, porque es algo que está muy vinculado con la opinión del técnico, se observa que en realidad pasan a lograr la promoción prácticamente el 81% de aquellos niños que están insertos en familias donde se define que hay una adherencia terapéutica. Si seguimos, esto también se observa, y esto de alguna manera tiene que ver con resultados significativos, ¿verdad? Porque ustedes van a ver ahí, de acuerdo al indicado o con poca adherencia, al inicio tenían todos más o menos el mismo puntaje en la escala de escolarización, de funcionamiento escolar, tenían aproximadamente un 5 de promedio. Sin embargo, al final de la intervención, en aquellos niños que tienen una adherencia terapéutica de acuerdo al indicado, logran bajar a menos de 4, a 3,6, y los que no tienen adherencia no logran bajar prácticamente nada, y se transforma esto en una medición significativa. ¿Seguimos? Esto nos hace pensar, bueno, ¿cuál es el factor que hace que estos niños mejoren o no mejoren? Y bueno, miramos la adherencia a los tratamientos. Evidentemente esto está vinculado con las asistencias. Los niños que tenían mejor adherencia iban más y faltaban menos. Seguimos.
Y después, en una ficha social, logramos determinar algunas cosas que son para evaluar y que tienen que ver con algo. Por ejemplo, encontramos diferencias significativas en la existencia de horno microondas en los niños que funcionaban mejor, las familias que funcionaban mejor, y teléfono fijo. Yo creo que podríamos pensar muchas cosas de por qué es esto. Seguimos. Por otro lado, vemos que aquellas familias que tienen un mejor acceso a la escolarización, con acceso a la escolaridad secundaria, también logran una mayor adherencia a los abordajes terapéuticos, así como las mamás que más trabajaban, ¿verdad? Que tenían trabajo y no las que se quedaban en casa, que es también un factor interesante para pensar. ¿Seguimos? Y bueno, entonces, me parece, de todo esto, ¿a qué conclusión llegamos? Bueno, que en definitiva el proyecto Interín en estos años ha logrado descender de un 44% de repetición previo a la intervención a un 27% posterior a la intervención, pero cuando nosotros pensamos y hacemos esta clasificación entre quienes adhieren a la propuesta terapéutica y quienes no, realmente se logra bajar de un 44% de índice de repetición a un 19%, lo cual en estas poblaciones es realmente para nosotros muy valioso. Y la última, y bueno, y nos parece que en definitiva de alguna manera nos hace pensar que en estas claves que pensamos primero que tienen que ver con la intersectorialidad, la interdisciplina y la medición y todo lo que es el abordaje desde el paradigma de la neuropsicología, de alguna manera muestran que es posible hacer una mejoría en lo que es las dificultades de aprendizaje en los niños con vulnerabilidad psicosocial, siempre y cuando sea posible la adherencia terapéutica de las familias. Por lo tanto, tenemos que trabajar más en eso y empezar a pensar ya no desde algunas prácticas que creo que ya están un poco antiguas, dicotómicas en cuanto a lo social o lo instrumental, lo psicológico o lo instrumental, hacer un abordaje de excelencia, ¿verdad? En donde cada niño tiene un perfil determinado y por lo tanto en ese perfil nosotros vamos a trabajar en todo lo que sea necesario para lograr la mejoría de la escolarización. Gracias.